en razón de género agravado, y lo que se salvaguarda es la vida y salud de las mujeres. De ahí que resulte correcta la imposición de dicha medida cautelar, ya que por razones de género se sanciona la privación de la vida de una mujer con mayor severidad que si se tratara de un homicidio doloso, regulado por el artículo 123 de ese mismo código. Si bien la relación de los delitos en que debe decretarse la prisión oficiosa, de acuerdo al 167 del Código Nacional, no refiere expresamente delitos que se cometan en tentativa, ello es así en razón de que la tentativa no es un ilícito en sí mismo, al que corresponda un específico y particular tipo penal, sino un grado de comisión de un delito, este sí autónomo, cuya consumación no se realiza por causas ajenas a la voluntad de la gente. Y pues este es el amparo en revisión 230 del 2019. Aquí lo que convendría hacer hincapié pues es ese de pronto ridículo que realizaron los legisladores en el Congreso de la Unión cuando se insistió mucho en este tópico, y realmente lo que señala este criterio pues es de la mayor razón posible: homicidio doloso, prisión preventiva oficiosa; feminicidio, prisión preventiva oficiosa; parricidio o homicidio en razón de parentesco, de acuerdo al código penal que corresponda, prisión preventiva oficiosa. Todos ellos derivan en esa misma consecuencia. Y, y bueno, pues se tenía la noción de que no, que había que poner cada delito en el 19 constitucional hasta que tuviéramos un artículo más extenso que el 27 o que el 28 de la Constitución. Pues bueno, un absurdo muy grande que pues afortunadamente hay tribunales que se preocupan por señalar ese tipo de situaciones, que no dudo que haya quien lo reclame, y pues válidamente uno dentro de las estrategias defensivas puede llegar a argumentar ese tipo de cuestiones. Sin embargo, pues propiamente comparto lo que señala ese criterio, porque siempre estuvo en la Constitución, y como lo señala, pues el hecho de que haya una configuración normativa distinta, pues eso no lo aleja de la esencia principal, que es el homicidio doloso. Por otro lado, otro de los criterios emitidos es el 2021-711, y este señala como rubro: suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede concederla contra los efectos y consecuencias de la obligación de presentar declaración patrimonial de interés y fiscal, a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, tratándose de particulares contratados por el Estado para fines distintos a la prestación de un servicio público. Este criterio pues también iría relacionado con uno diverso que también va en una sintonía similar, que es la tesis con número de registro 2021-710, y que en este caso el rubro señala: suspensión provisional en el juicio de amparo. No procede otorgarla respecto a la obligación de presentar declaración patrimonial de intereses y fiscal, a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, tratándose de particulares contratados por el Estado para prestar un servicio. Al menos en lo que se ve en el rubro, aparentemente habría una contradicción entre estos dos criterios. Sin embargo, pues ya desentrañando en el desarrollo argumentativo de cada uno, la diferencia elemental radica en que el primero de los criterios hace referencia a que se puede conceder contra efectos y consecuencias de la obligación de dicha declaración, mientras que el segundo criterio mencionado hace referencia a que no se otorgará respecto a la obligación como tal de su presentación o de su realización. Ahí está el meollo. Y también otro dato que resulta relevante es que ambas son contradicciones de tesis, es decir, representan una jurisprudencia en el cuarto circuito, y pues convendría ahí ahondar en dicha argumentación para efectos de analizar algunos aspectos particulares y finos sobre lo resuelto. Otro criterio más en el tema penal es la tesis con número de registro 2021-703, y la cual señala como rubro:
Presunción de pérdida de imparcialidad en el sistema penal acusatorio y oral. La restricción constitucional de conocimiento previo puede actualizarse en la segunda instancia. ¿Qué es lo que señala este criterio? Pues en este caso sí profundizaré. Señala del análisis sistemático de los artículos 20 apartado a fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 fracción novena y 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte la especial protección al principio de imparcialidad en el sistema acusatorio, que disponiendo categóricamente que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, es decir, que no hubiera actuado como juez de control en el mismo procedimiento, pues de lo contrario no podrá fungir como tribunal de enjuiciamiento, lo cual obedece a una presunción de pérdida de imparcialidad con motivo del conocimiento previo del asunto. Así, con base en el principio de progresividad, debe garantizarse la imparcialidad respecto a todos los operadores del sistema penal, incluyendo aquellos que conforman la segunda instancia. Por tanto, como la restricción constitucional del conocimiento previo puede actualizarse en la segunda instancia, un tribunal de apelación, por lo que hace a sus integrantes, no puede conocer de un recurso interpuesto en contra de la sentencia definitiva cuando ya había conocido previamente de la apelación intentada contra el auto de vinculación a proceso, pues estima que impera la misma razón para presumir pérdida de imparcialidad. Criterio proveniente del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 11ª Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y que deriva del amparo directo 792 del 2019 en el cuaderno auxiliar 673 del 2019. Creo que este criterio es bueno. Anteriormente se había emitido uno que señalaba lo contrario, donde decía que no aplicaba esa característica, esa prohibición hacia los magistrados. Pues bueno, ahora hay alguien que dice lo contrario y que tiene toda la razón. Solamente ahí lo que convendría hacer la acotación es hasta qué punto se le va a dar el alcance para segunda instancia, toda vez que este criterio pues se refiere únicamente al supuesto de que se hubiese apelado la vinculación a proceso. Sin embargo, no es el único recurso que pudiera conocer un tribunal superior, sino que también pudiera ser, por ejemplo, contra una imposición de medida cautelar, contra la negativa de apertura de un procedimiento abreviado, contra la exclusión de algún medio de prueba en la audiencia intermedia, entre otros aspectos. Ahí convendría profundizar posteriormente pues en esos puntos finos para que se vayan delimitando más ese tipo de criterios. Otro criterio más emitido, de este solamente señalaré el rubro, es la tesis con número de registro 2021-714 y que señala trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. La determinación del Consejo de la Judicatura Local relativa a su cambio de adscripción no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así también hay una tesis con número de registro 2021-709, en este caso es jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo. Procede concederla contra el acuerdo que deja sin efecto la lista de reserva estratégica de jueces vencedores en un concurso de oposición emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Hace algunas semanas se emitió un criterio de naturaleza similar y bueno, pues viene a reforzarse estas apreciaciones. Otro criterio más es la tesis con número de registro 2021-700 y que señala lo siguiente: medio de prueba en la etapa intermedia del sistema penal acusatorio. Si el acto reclamado lo constituye la resolución del juez de control que admite los ofrecidos por el Ministerio Público, no se actualiza una causa manifiesta indudable de improcedencia del juicio de amparo que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda. Y bueno, ya se desarrolla la argumentación, es una tesis del segundo tribunal colegiado del 17º circuito. Sin embargo, aquí lo que resulta relevante es que pues este criterio pudiera considerarse hasta cierto punto obsoleto, porque ya desde hace algunos meses en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se emitió una resolución en un amparo directo en donde se definió hasta qué punto eran aplicables
las disposiciones que refiere la ley de amparo en el apartado relativo a aspectos que hubiesen generado respectivas violaciones a lo largo del procedimiento. Y esta resolución profundiza en algunos aspectos de la tortura, pero también profundiza en la compatibilidad que debe de tener el amparo directo y el amparo indirecto para efectos del sistema penal acusatorio. En esencia, ¿qué dijo la Corte? Que debían de irse ajustando los criterios que correspondían a la interposición de amparo indirecto durante el juicio, porque muchos de los aspectos que se desarrollaban ya no iban a ser materia de un amparo directo, porque para efectos del amparo directo solamente se va a considerar la etapa de juicio oral como el juicio, para efectos de ese concepto que maneja la ley de amparo. En esa tesitura, propiamente la etapa intermedia ya no es como tal aplicable a rajatabla ese criterio que está invocando este tribunal o ese criterio que está reiterando en esta tesis. Sin embargo, pues bueno, como que no se leyó el párrafo donde dice la Corte deberán de irse ajustando los criterios y pues está optando por una menor tutela judicial efectiva en lugar de acudir a una mayor tutela. Pero bueno, pues en su momento será cuestión que también lo vaya definiendo la Corte hasta qué punto se dará la procedencia en el tema del amparo indirecto contra actos o omisiones que acontezcan dentro de la etapa intermedia y principalmente en la fase oral, que es esa audiencia intermedia. Otro criterio más es la tesis con número de registro 2021-702, que señala como rubro prescripción en favor del fisco federal de los billetes de depósito exhibidos en el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto. Los juzgados de distrito son competentes para declararla una vez que transcurra el plazo de 2 años que prevé la ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Un criterio más es la tesis con número de registro 2021-708 y que señala como rubro suspensión definitiva, no puede considerarse consumada la ejecución del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable si el tercero interesado como particular es quien lo ejecuta en lugar de ésta. Un criterio más es la tesis con número de registro 2021-688 y que señala como rubro asesoría jurídica profesional a menores de edad víctimas de delito. Debe garantizarse este derecho humano en todos los asuntos en donde intervengan, aun cuando exista la negativa de su representante legal a su designación. Este criterio pues es relevante por ese reconocimiento de los derechos que hace de los menores. Sin embargo, pasa por alto una norma muy importante, o al menos no la cita en este apartado, que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde ya se prevé la intervención por parte de un agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Al menos en la experiencia que se tiene en el estado de Jalisco, así se hace. Acude en este tipo de asuntos, acude un agente de dicha procuraduría y pues es quien hace esa representación, e incluso en ocasiones además de él se encuentra presente el asesor jurídico y pues si lo desea pues el tutor o pues distintas fórmulas que podremos ir viendo en diferentes audiencias. Otro criterio más es la tesis con número de registro 2021-707, que señala como rubro suspensión de plano en el juicio de amparo. Procede concederla contra la emisión y ejecución del acuerdo por el que se expiden las reglas particulares de operación del sistema de prepago y todas las concernientes a la atención del usuario de dicho sistema, pago electrónico, rastreo y conteo de pasajeros en unidades de transporte público de pasajeros, publicado en el periódico oficial del Estado de Nuevo León el 24 de mayo del 2019, al poder constituir un acto de confiscación de bienes que está prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. Un criterio más es la tesis con número de registro 2021-696, la cual señala como rubro gestión de negocios. Esta figura permite que las gestiones que se realicen para el pago de impuestos se hagan aún sin el consentimiento del interesado por corresponder
a un deber impuesto por el interés público. Legislación aplicable para la Ciudad de México.